Kaldır kafayı. Kaldır. 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 Şimdi gidin müdür yardımcısı odasında orada bekleyin. Hadi koş. Hocam Kur'an şartı bir daha olmaz. Oğlum koş dedim lan. Hocam uzaklaştırmam da. Kaldır kafayı bir daha. Kaldır. 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 Defolun gidin şimdi. Koş. Cuando un alumno de un internado enferma misteriosamente, el director y los maestros buscan la manera de llevarlo a un hospital en medio de una zona que ha caído envuelta en la nieve. Brother's Keeper, también llamada El Guardián del Hermano, es una película turca galardonada del 2021, dirigida por Ferit Karahan, considerada como una historia desgarradora, tonificante y realista que se puede describir como un relato desolador sobre la autoridad y el castigo que se les aplica a los niños en un programa escolar donde la pedagogía se sustituye por la humillación. Hocam, şu öğrenciyi getirir misiniz? El film sigue a Yusuf y a su mejor amigo, Memo, quienes se encuentran en un internado apartado en las montañas de Anatolia. Memo, junto con otros compañeros de clase, tiene un altercado en las duchas, por lo que su profesor les imparte el castigo de bañarse solamente con agua fría, teniendo afuera un clima bajo cero. A la hora de dormir, Memo le dice a Yusuf que quiere dormir en su cama, ya que escucha diversos ruidos afuera. Sin embargo, Yusuf le dice que regrese a su cama a dormir. Una vez de mañana, Memo no logra despertarse completamente, se encuentra sin fuerzas, con dolor de cabeza y mareado, por lo que un profesor decide mandarlo a la enfermería a que le den pastillas, aún sabiendo que no cuentan con enfermera ni con médico, solo con un alumno encargado del área el cual responde: Acil bir şey olsa ben müdahale edemem ki. Aspirin verip gönderiyorum. Memo sigue empeorando, no despierta y no come, por lo que Yusuf se ve obligado a superar los obstáculos burocráticos puestos por las autoridades represivas de la escuela para intentar ayudarlo. Hocam Mehmet çok hasta. Kim hangisi o ya? Sabah bizi gönderdiğiniz yer evre. Ha? Nesi varmış? Kustu hocam. Verdiniz mi bir ilaç bir şey? Verdik hocam. Tamam oğlum ilaç verdiyseniz ben daha ne yapabilirim ki? Finalmente, los profesores logran ver la gravedad de la condición de Memo e intentan llevarlo al hospital, solo que la escuela ha quedado aislada del mundo por una fuerte nevada. Sin salida, y ahora desesperados por encontrar ayuda, profesores y alumnos se involucran en un juego de culpas donde emergen rencores, sentimientos de culpa y secretos ocultos a medida que el tiempo pasa sin piedad. Uyanıktı. Midem bulanıyor filan dedi. Ben de önemsemedim. Çıktım dışarı. Hocam gecenin bir vakti çocuğu yatağına götürürken görmüşler sizi. Ne işiniz vardı o saatte çocuklar? Ne işim olacak hocam çocukla ya? Karahan logra presentar un escenario en el que adultos imperiosos e irresponsables, que no tienen ni idea de cómo hacer nada, excepto oprimir a los niños a los que están encargados de enseñar, logran arruinar e ignorar el caso de Memo, para luego proceder a culparse unos a otros por su fracaso y por lo que le pasa al estudiante. El protagonista logra mostrar una actitud serena y al mismo tiempo preocupante por lo que le sucede a su amigo, permaneciendo casi boquiabierto por las discusiones y culpas que se reparten los superiores. Sin embargo, parece siempre estar al lado de Yusuf, al pendiente y preocupado por su salud. Incluso intenta llamar por teléfono a su madre para poder desahogarse y contar lo que sucede, a lo que ella solo responde: Sin tomas fuera de lugar ni escenas desperdiciadas, Karahan muestra un verdadero dominio de la historia y el tono, en una película que logra ser a la vez discreta y demoledora, inclusive logra meter cierto grado de humor en la trama. Hocam neresi? A medida que la historia avanza para llegar a su tercer acto, toda esta telaraña de culpas logra deshacerse para revelar la verdadera razón por la que Memo no logra despertar,
un giro que puede llegar a ser sorprendente e inesperado y que logra revelar lo que implica tener un lazo de amistad. Brother's Keeper es una historia lenta y conmovedora que logra hacer una reflexión sobre los problemas autoritarios que existen en muchas instituciones, logrando aumentar constantemente la ansiedad y el miedo en los rostros de todos los presentes en la habitación del enfermo, al reconocer que todos tienen la culpa, llenos de un deseo instintivo de fingir que las cosas están bien, seguido de la debilitante sensación de inutilidad al darse cuenta de que no lo están. Hocam sizin bu yaptığınız iş mi? Ne yapmışım ben hocam? Kenan Hoca gecenin bir yarısı gizlice çocuğu içeri alırken suçlu olmuyor da ben mi oluyorum? Çocuklara cezayı siz vereceksiniz. Sonra suçu bana atacaksınız. Yok ya. Hadi ben ceza verdim. Çocuk üşüttüğü için mi bu halde? Ya arkadaş gördün çocuk hasta. Götürsene doktora. Dün gece olanları söyleseydiniz biz de götürürdük hocam doktora. Neyi bileceksiniz ya? Neyi bileceksiniz? Hasta işte çocuk. Götürün. Götürdük hocam götürdük müdür bey revire yolladı. Ben revire götürün demedim. Ben